Algo muy extraño está pasando en el mercado del petróleo. El precio del barril de crudo ha caído casi un 40% en las últimas semanas, situando la cotización del petróleo en un nivel parecido al que estaba cuando estalló la guerra en Irán. Uno pensaría que esto significa que el estrecho de Hormuz se ha reabierto por completo y que realmente se ha alcanzado un alto el fuego duradero. Pero la realidad de los datos no respalda esa idea. El tránsito de buques a través del estrecho de Hormuz sigue siendo claramente menor al nivel que registraba antes de que estallara la guerra. La caída del tránsito al inicio de la guerra fue precisamente la razón por la que los precios del petróleo se dispararon en primer lugar, pero no se ha resuelto. Observamos una mejora temporal durante el mes de junio, con la circulación a través del estrecho recuperándose ligeramente, pero desde entonces ha vuelto a caer de nuevo hasta quedar prácticamente paralizado. Y aún con el repunte reciente, los precios del petróleo se mantienen cerca de sus mínimos. Y esa no es la única anomalía que estamos viendo. Normalmente, sería de esperar que una fuerte caída del precio del petróleo resultase muy positiva para el mercado de valores. También se esperaría que a medida que desaparecen los temores a un shock energético, la bolsa se disparará al alza como respuesta. Pero si superponemos un índice de las principales acciones estadounidenses, incluyendo Nvidia, Meta y Apple, que han sido algunas de las acciones más fuertes de Estados Unidos en los últimos años, resulta que recientemente también han caído junto con el precio del petróleo, haciendo exactamente lo contrario de lo esperado. La verdad es que esta caída del precio del petróleo no es lo que la mayoría de la gente cree. Está impulsada por factores muy distintos de los que se están propagando en los medios de comunicación. Y nosotros creemos que esto presenta una gran oportunidad para los inversores. Pero usted solo podrá identificarla si entiende lo que realmente está sucediendo con el petróleo, porque no se trata solo de las acciones y del petróleo. Durante los últimos meses, mientras el petróleo ha caído un 20%, el oro y el aluminio también se han dejado alrededor de un 10%, la plata un 20%, por no hablar de Bitcoin, que también ha cedido otro 20% en el mismo intervalo de tiempo. Todas las clases de activos han estado bajo presión en las últimas semanas, por lo que, tanto si tiene acciones, Bitcoin u oro, lo que está sucediendo ahora mismo va a tener consecuencias para usted. En este punto, muchos llegarán a la conclusión de que este tipo de liquidación generalizada es una señal de que una recesión económica está a la vuelta de la esquina. Y de hecho, esa idea tiene cierta lógica. Cada vez que la economía entra en recesión y el crecimiento se desacelera, puede ejercer presión a la baja sobre el precio del petróleo como consecuencia de una menor demanda de energía, al tiempo que genera presión vendedora sobre otros activos, como las acciones y Bitcoin, que tienden a sufrir cuando el crecimiento pierde impulso. Ahora bien, aunque esta explicación es plausible, nosotros pensamos que lo que está sucediendo hoy en realidad obedece a algo completamente distinto, y se trata del dólar estadounidense, porque es, literalmente, el único denominador común de todos estos activos. El oro, el petróleo, las acciones estadounidenses y Bitcoin, todos cotizan principalmente en dólares en todo el mundo, y más del 90% del volumen de negociación de estos activos se realiza en dólares. Imaginemos el dólar estadounidense como la vara de medir que se utiliza para poner precio a estos activos. La paradoja es que la propia vara de medir, es decir, el dólar estadounidense, puede alargarse o acortarse. Por ejemplo, si usted está midiendo los beneficios del índice SP500, que están denominados en dólares estadounidenses, un dólar más fuerte puede hacer que esos beneficios parezcan menores. Y eso es precisamente lo que ha empezado a ocurrir. El dólar se ha fortalecido considerablemente y, por tanto, la vara de medir se ha alargado. Esa es la verdadera historia a la que los inversores deberían prestar atención hoy, no al estrecho de Hormuz. Este es el índice del dólar estadounidense desde principios de la década de 2000. Y si superponemos el índice de materias primas, que incluye activos como el petróleo, el oro, la plata y el aluminio, veremos que mantienen una relación inversa prácticamente perfecta con el dólar estadounidense. Siempre que el dólar se debilita, los precios de las materias primas suben. Cuando el dólar se fortalece, los precios de las materias primas bajan.
Podemos verlo todavía con más claridad simplemente invirtiendo el gráfico de las materias primas. La verdad es que el 90% del tiempo es el dólar el que mueve estos precios, no los shocks de oferta, ni las recesiones. Y por cierto, lo mismo puede decirse del mercado de valores. Normalmente, el dólar se debilita y las acciones lo hacen bien. Cuando el dólar se fortalece, las acciones caen, y casi todas las grandes correcciones del mercado se han producido durante periodos de fortaleza del dólar, como en 2008, 2015, 2020 y 2022. Pues bien, como comentamos anteriormente, el dólar ha comenzado a apreciarse recientemente. Por ahora puede que no parezca gran cosa, pero nosotros pensamos que esta fortaleza del dólar ha sido prácticamente la única responsable de la caída del petróleo, el oro y la plata. Cuando el dólar marcaba nuevos mínimos a principios de 2026, los inversores estaban especulando agresivamente con todo tipo de activos que saldrían beneficiados de un dólar débil. Fue precisamente entonces cuando el oro y la plata protagonizaron su rally más potente. El petróleo inició su subida poco después, pero ahora, a medida que el dólar se ha fortalecido, todo ha corregido con violencia. Esa es la clave para entender lo que viene a partir de ahora. No solo para las materias primas, sino para todos los activos del sistema financiero. Y en última instancia, todo se reduce a la Reserva Federal. La Fed ha sido la responsable de esta reciente fortaleza del dólar, y será quien determine hacia dónde se dirige el dólar a partir de aquí. Podemos comprobarlo añadiendo la rentabilidad real del bono estadounidense a 2 años al gráfico del dólar. En esencia, esta nos indica qué espera el mercado que haga la Reserva Federal con los tipos de interés. Y si nos remontamos a 2020, resulta bastante evidente que este ha sido el factor individual más importante para explicar la dirección del dólar en cada momento. Siempre que la Reserva Federal sube los tipos de interés, como ocurrió aquí en 2022, endurece las condiciones financieras y con ello fortalece el dólar, lo que ejerce presión bajista sobre todo lo que cotiza en dólares. Si ampliamos un poco el gráfico y superponemos el Nasdaq 100, podemos ver que el reciente periodo de volatilidad en las bolsas estadounidenses ha coincidido precisamente con el momento en que los tipos de interés comenzaron a subir, pero las implicaciones podrían ser mucho mayores. La realidad es que gran parte del mercado alcista que hemos vivido en la renta variable desde 2023 ha estado impulsado por las bajadas de tipos de la Reserva Federal y por el debilitamiento continuado del dólar. Si la Reserva Federal finalmente empieza a subir los tipos de interés a partir de aquí, la situación podría empezar a parecerse más a la de 2022, cuando unos tipos de interés más altos ejercieron una considerable presión bajista sobre el mercado de valores estadounidense. Por el contrario, si la Reserva Federal vuelve a cambiar el rumbo, eso pondría fin a la fortaleza del dólar. Y nosotros pensamos que el rally alcista que hemos visto en las bolsas podría continuar en el futuro próximo, e incluso acelerarse. En última instancia, la principal razón por la que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés en cualquier momento es la inflación, y podemos comprobarlo simplemente al superponer las expectativas de inflación. Esta línea nos muestra cómo el mercado de bonos está descontando la inflación, y puede ver que en este gráfico la línea de expectativas de inflación está adelantada 6 meses, con lo que implícitamente indican cuál será el siguiente movimiento de la Reserva Federal. Cada vez que la inflación cae, da margen a la Reserva Federal para bajar los tipos de interés, lo que debilita el dólar y vuelve a impulsar al alza los precios de los activos y de las materias primas. Cuando la inflación sube, obliga a la Reserva Federal a subir los tipos de interés, lo que conduce al resultado contrario. Y aunque recientemente la Reserva Federal ha mostrado preocupación por el shock energético, lo que le ha llevado a elevar sus expectativas de unos tipos de interés más altos, la realidad es que el mercado de bonos no está confirmando ese escenario. Las expectativas de inflación no han repuntado lo suficiente como para anticipar una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. De hecho, ocurre todo lo contrario. Las expectativas de inflación se han mantenido muy estables a pesar del reciente shock de la energía. Esto es muy distinto, por ejemplo, de lo que vimos con la invasión rusa de Ucrania,
que provocó un aumento considerable de las expectativas de inflación. Eso no es lo que estamos viendo ahora mismo, y para nosotros eso significa que la Reserva Federal no va a subir mucho más los tipos de interés a partir de aquí, si es que llega a hacerlo. Por tanto, el espectacular rally que hemos vivido en el mercado de valores durante los últimos años, como consecuencia de una Fed acomodaticia y de un dólar más débil, todavía podría tener margen de subida. Nosotros pensamos que cualquier consolidación o corrección de las acciones provocada por un dólar más fuerte representa una oportunidad de compra antes de que reanuden su tendencia alcista. El espectacular mercado alcista del oro estuvo impulsado por la perspectiva de que la Reserva Federal bajara los tipos de interés y de que el dólar se debilitara. Podemos verlo de manera aún más nítida si invertimos el gráfico del oro. Justo cuando las expectativas de bajadas de los tipos de interés comenzaron a darse la vuelta, el oro marcó techo e inició la fuerte corrección que hemos visto desde entonces. Por lo tanto, si la Reserva Federal vuelve a bajar sus expectativas sobre los tipos de interés, el oro podría volver a despegar. Hablando del oro, tenemos un gran regalo en el que hemos estado trabajando y que vamos a ofrecer gratuitamente a todos y cada uno de nuestros seguidores en este canal. Hemos desarrollado un nuevo modelo cuantitativo de largo plazo que ajusta automáticamente la exposición de la cartera al SP500, al oro o al efectivo en función del entorno de mercado. Es un modelo diseñado exclusivamente para suavizar la evolución de su cartera, pasando de continuas y fuertes oscilaciones a una trayectoria mucho más estable con el paso del tiempo. Su objetivo es ayudarle a proteger su cartera de los grandes vaivenes provocados por recesiones, crisis de deuda, guerras o cualquier otro acontecimiento futuro. Vamos a ofrecer este modelo completamente gratis durante un evento en directo que se celebrará mañana, 14 de julio. Si quiere asistir y conseguir el acceso al modelo, solo tiene que hacer clic en el enlace del vídeo para reservar su plaza. Esperamos verle allí.